Hola, ¿me escuchan? Sí, ahí te escuchamos. Listo, vamos a seguir desde acá entonces. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Espero que ya puedan ver la pantalla ahí. Listo. ¿Pueden ver la pantalla? ¿Sí? ¿Alguien que me confirme, por favor? Sí, Listo, gracias. Bueno, entonces como les decía, tenemos ya nuestros dos recursos creados, la instancia y el grupo de seguridad a través de la plantilla con los parámetros nuevamente que habíamos definido, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es, como les decía, para el ejercicio simplemente vamos nuevamente a CloudFormation, digamos que la dinámica es cargar la plantilla, ejecutarla y poder ver, cargar la plantilla, generar el stack correspondiente y validar que los recursos se generen y después eliminarlo pues por estos ejercicios de prueba para que no nos queden estos recursos, digamos, ahí en consumo. Simplemente eliminamos el stack y lo que vamos a ver, digamos acá igual que cuando se crea, pues va a estar en progreso. Y lo que vamos a ver nuevamente es que efectivamente pues se borra la instancia y el grupo de seguridad correspondiente. Vemos que no tenemos instancias corriendo y tenemos simplemente el grupo de seguridad por defecto hasta el momento. Voy a volver a la presentación. Entonces ya vimos la parte de parámetros, definimos unas características, un tipo de instancia, donde podemos verificar que efectivamente se creó la instancia que definimos. Ahora vamos a ver lo que es la creación de recursos, que es un poco lo que acabamos de ver, pero cómo lo definimos, digamos, desde la plantilla. Entonces, para ver los recursos, básicamente lo que hacemos es definir desde la plantilla los recursos que queremos dentro de nuestro stack. O sea, qué queremos que para la generación de un sitio web, de una base de datos, qué tipo de recursos necesitamos. Hay más de 244 tipos de recursos que los pueden encontrar en toda la documentación. O sea, cuando me refiero a tipos de recursos son máquinas virtuales, creación de IPs, creación de volúmenes, servidores, tipos de imágenes, bueno, cualquier tipo de recurso asociado a la gestión de un ecosistema o la creación de un ecosistema para el despliegue de una aplicación. Vamos a ir entonces a ver la estructura. Básicamente es tener un ID para la creación de ese recurso, generar el tipo de recurso. Como les dije, eso tiene una clave para que desde el intérprete de CloudFormation pueda tomar ese ID, ese Logical ID, y generar el tipo de recurso correspondiente con las propiedades que setimos. ¿Qué propiedades? ¿Qué tipo de imagen? ¿Qué volumen? Ubicación y qué parámetros se está consumiendo dentro de la misma plantilla. Listo. Entonces, para la creación de nuestro recurso, lo que vamos a hacer es definir primero un security group, como lo hemos visto en el ejercicio anterior, donde tenemos un nombre, tenemos un tipo, ¿sí? Un tipo que es un tipo de security group, desde obviamente la llave lógica de AWS, unas propiedades, donde tenemos el tipo de conexión que se va a realizar, la zona de disponibilidad, tenemos también el puerto, ¿sí? Y el tipo de protocolo por el cual se va a realizar la conexión. Desde qué puerto hasta qué puerto vamos a realizar la conexión a ese grupo de seguridad. La instancia, vamos a definir un nombre, un tipo de recurso también, unas propiedades, una zona de disponibilidad, una imagen que ya vamos a ver antes de avanzar con esto, desde dónde se pueden ver las imágenes para que sepamos desde nuestra zona de disponibilidad qué imágenes tenemos, qué instancias, y aquí lo que hacemos es referencia al grupo de seguridad que estamos creando en el primer paso. Y también vamos a hacer la definición de una IP elástica, donde básicamente la vamos a asociar a la instancia que acabamos de crear en el paso inmediatamente anterior. Como les digo, la estructura de un archivo YAML es simplemente la secuencia de recursos, de parámetros que necesitamos definir para crear pues nuestra infraestructura correspondiente. Como les dije, algo importante y alguna pregunta que me habían hecho, ¿desde dónde se crean o desde dónde se crean? No, desde dónde se conoce qué tipo de AMIs o imágenes están disponibles desde nuestra instancia de AWS, lo vamos a ver inmediatamente. Entonces, al ingresar a servicios, ¿sí? En in-situ, en nuestra instancia, digamos, de nube para nuestra cuenta, me disculpan que esto está un poco lento, vamos a ver algo que se llama por acá. Tenemos dos opciones, imágenes para ver acá la disponibilidad o también acá que haga una búsqueda por defecto de esa instancia. Listo. Entonces, ¿qué nos va a listar acá? Las que están, digamos, más utilizadas, ¿sí?
Entonces tenemos las diferentes características y está el código correspondiente. ¿Sí? Para utilizar, necesito una máquina Red Hat, necesito una SUSE, necesito una Linux, necesito una Amazon Linux, necesito una Windows. Pues entonces acá están las características, qué tipo de características y el código correspondiente de esa imagen que vamos a montar sobre la instancia. Entonces, este es básicamente el código que estamos viendo acá. Y la otra opción que tenemos es igual desde S2, está un poco lento, pero sí, seguimos. Desde AMIS, hay que tener siempre en cuenta qué zona de disponibilidad, en qué zona de disponibilidad estamos trabajando. Y por ejemplo, acá lo que estaba haciendo es el tipo de filtro que tenemos. Entonces, desde qué plataforma, por ejemplo, y acá nos dan las diferentes plataformas, ¿sí? Desde qué sistemas operativos queremos trabajar. Para esta zona de disponibilidad me lista estas. Entonces, esa es la manera, y no sé si la persona está conectada, pero bueno, la idea era poderle contestar de cómo podemos conocer qué tipos de imágenes tenemos disponibles en nuestra zona para poder montarlas en nuestras instancias, ¿sí? Con las características correspondientes. Listo. Bueno, volviendo al tema de recursos, como les había dicho, tenemos un grupo de seguridad definido, una instancia y una Elastic IP que vamos a generar el cargue mediante CloudFormation nuevamente con el mismo ejercicio que estamos realizando. Entonces, CloudFormation desde servicios, digamos que estos son los defectos que por defecto los que yo estoy utilizando, pero pues dentro de toda como les decía, todo el abanico de opciones que tiene AWS, pues simplemente, obviamente aquí está ya por defecto, pero para los que no han ingresado, simplemente lo ubican, CloudFormation, y básicamente les va a mostrar por defecto, si no tienen ningún stack, obviamente si ingresan de primera vez, pues crear el stack correspondiente. Para este caso vamos a seleccionar la plantilla, o sea, acá hay opciones, una plantilla que ya está lista, hacer la definición o un designer para generar el scripting correspondiente desde un visor acá en AWS. Entonces vamos a ver el cargue de la plantilla. Entonces estamos desde la opción de recursos o desde la plantilla de recursos para crear el stack correspondiente. Nombre por defecto. Digamos que acá no tenemos tantos parámetros o definición de parámetros, entonces él no lista ningún parámetro para seleccionar como lo hicimos en nuestro stack de parámetros anteriormente. Simplemente estamos haciendo la creación de unos recursos. No hay llaves, no hay tags para generar una referenciación a esos recursos más adelante, ningún tipo de opción avanzada. Simplemente, como decimos, next finish. Listo. El mismo ejercicio va a empezar a tener el progreso correspondiente, el paso a paso. Vamos a ir viendo acá, ¿sí? Crear la IP, crear la instancia, crear el grupo de seguridad, el paso a paso como lo hayamos definido en nuestro archivo YAML. Empieza a generar la confirmación correspondiente y acá pues también validamos cuando el recurso ya esté creado o los recursos ya estén creados. Y vamos a ir mirando nuevamente, como les dije, desde S2 donde están ubicados los recursos de instancias, IPs, y nos podemos dar cuenta que ya está creado un nuevo grupo de seguridad. Acá no voy a entrar, simplemente sabemos que hay uno por defecto, creo uno nuevo. No teníamos instancias corriendo, ya hay una nueva instancia y debería también crear una IP elástica. De pronto está en proceso todavía, ya la tenemos también. Es, como les digo, la definición desde la plantilla, los diferentes recursos que queremos, obviamente con eh, por ejemplo, para la instancia, si queremos corroborar, aunque ya sabemos pues que esto trabaja con lo que le entreguemos y sabemos que nuestra instancia ya está, T2 micro, como lo definimos acá, si queremos ir a comparar, o el tipo de imagen, si es la correspondiente, la identificamos aquí también ya como por chequear que sí es nuestra máquina, que sí es el recurso que estamos esperando crear, está acá, ¿sí? ¿Sí? 7EDB2. 7DB2, ese es nuestro recurso. Como les digo, ya está creado, ya corroboramos y ahora simplemente pues vamos y eliminamos ese grupo de recursos porque ya el ejercicio de prueba pues está validado. Aquí en Stack pues vamos a tener el stack que acabamos de crear, pero pues para generar podemos eliminar esos recursos directamente desde donde estábamos, tanto el grupo de seguridad, la instancia como la IP, pero pues para crear todo desde la definición lo creamos desde acá. Lo eliminamos desde acá.
Listo. En lo que esto termina, bueno, esto trabaja solo, en que está mirándolo, vamos a ver otro tipo de template. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? No, listo. Voy a continuar. Entonces vamos a crear ahora un tipo de plantilla que son los mappings, donde básicamente lo que tenemos, permítanme un momento, que se bloqueó esto un poco. Permítanme. Listo. Los mappings, donde básicamente estos temas son variables, ¿sí? O variables que apuntan básicamente a generar una referenciación mediante unas llaves a ciertos tipos de recursos, ¿sí? Por ejemplo, si estoy en un ambiente de desarrollo o producción, qué tipo, o en un área de disponibilidad correspondiente, qué tipo de recurso me debe crear. Entonces lo que hace es generar, como les digo, una llave 1, una llave 2, como lo muestra el ejemplo acá de la estructura, y un valor que básicamente es el ID lógico o la descripción de ese recurso que queremos pues nos apunte dependiendo, digamos, los parámetros que ingresemos. ¿Listo? Por ejemplo, si el tipo de ambiente en el cual queremos desplegar una instancia o queremos montar una imagen. Vamos a ir a nuestra plantilla correspondiente y lo que vamos a hacer acá es tener un tipo de ambiente definido. Permítanme acá, creo que estoy listo. Tener un tipo de ambiente definido o de ambientes que vamos a utilizar, ¿sí? Entonces, tenemos unos ambientes de tipo string que son desarrollo y producción, donde obviamente siempre se debe seleccionar uno de estos dos tipos de ambiente para poder crear el recurso y vamos a tener un mapping por regiones, regiones de disponibilidad. Entonces, tenemos diferentes regiones, como les digo, dependiendo, voy a volverme un poco acá a la plataforma, esta zona de disponibilidad o región de disponibilidad, pues vamos a tener unos recursos que van a ser creados también con una llave o una descripción correspondiente, ¿sí? Eso lo vamos a ver más abajo. Listo. Entonces, el tipo de instancia, si bien, o el tipo de ambiente, perdón, si es producción, pues vamos a setearle un tipo de instancia correspondiente y si es desarrollo, de la misma manera, un tipo de instancia correspondiente. Y ya para los recursos, donde hacemos ya la definición de la instancia, lo que tenemos es un set de propiedades donde nos va a decir que, eh, que tenemos es una referencia o un mapeo de la zona o la región de disponibilidad, donde lo que vamos a hacer es, aquí ya le estamos diciendo que manda un valor, sabemos que por defecto va a tomar estos valores de arriba, no los de abajo, porque estamos diciéndole que tome esta llave y que obviamente como referencia tome la región de disponibilidad a la cual estamos apuntando o a la cual estamos registrados de momento o conectados en ese momento. En este momento estamos registrados a esta, donde vamos a ubicarla acá también. Creo que es esta primera. Entonces, por defecto sabríamos que es este tipo de máquina o este tipo de instancia desde esta zona de disponibilidad. ¿Listo? Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es encontrar por el tipo de ambiente qué instancia y qué tipo de instancia y qué tipo de, perdón, de imagen vamos a asociar a esa instancia. ¿Listo? Entonces, vamos a montar ¿qué? Nuestra plantilla. Y como parámetros tenemos dos ambientes, o sea que por defecto vamos a deducir que cuando carguemos la plantilla nos va a pedir un parámetro tipo ambiente o de tipo de ambiente. Listo. Aquí vamos a crear un stack. La dinámica es la misma. Trabajamos desde las plantillas. Y aquí vamos a hacer el mapping correspondiente. Como les digo, esto es un next a menos de que tengamos parámetros para ello en la plantilla. Y acá tenemos ambiente, vamos a producción. Entonces aquí sí ya vamos viendo, entonces si la instancia es producción va a ser de tipo T2 Small y por nuestra zona de disponibilidad va a tener este tipo de AMI o imagen asociada para montar pues como máquina virtual. Esto lo vamos a corroborar con la creación o la ejecución de nuestra plantilla. Perdón. Listo. Siempre el nombre es requerido. El proceso básicamente es el mismo, el paso a paso, la validación de la plantilla y que estamos creando una instancia, ¿sí? Siempre nos vamos a dar el recurso y la confirmación correspondiente cuando esté inicializado, cuando esté en error o cuando esté creado correctamente.
Como les decía y les recuerdo, siempre que haya unos parámetros de tipo VPC o KPair, hay que validar siempre que si los estamos llamando desde la plantilla deben existir por defecto. Si no, al ejecutarse este paso a paso, seguro nos va a decir que no existe. Simplemente es crearlo y pues que la secuencia pueda validar ese recurso. Está un poco lento esto. Listo, ya. Entonces lo que vamos a hacer es validar nuestra instancia. Les digo, solo creamos una instancia. Esto ya estaba creado hace un momento. Simplemente para este ejercicio creamos una instancia, que es la que tenemos en este momento, y vamos a validar que es de tipo T2 Small, lo podemos ver acá, ¿sí? Que era la condición que teníamos para cuando fuera producción, y vamos a ver ahora si el AMI corresponde a la región de disponibilidad o zona de disponibilidad que estamos utilizando. Entonces lo tenemos acá, AMI 867, por identificarlo así, 867. Entonces ahí es donde estamos generando el mapeo correspondiente a, a esa región mediante esa llave, ¿sí? Y teniendo en cuenta el ambiente que estamos seteando dentro de nuestra configuración. Listo. El mismo ejercicio, como les digo, para no acumular recursos generados dentro de nuestra cuenta, pues simplemente vamos al stack y eliminamos el recurso. Esta es la manera, digamos que también como en Azure, de jugar con ese disponible que nos dan de $150, poder crear, hacer laboratorios, pero pues no dejar recursos que pueden generar en consumo y pues después ya no podemos generar el laboratorio correspondiente. Pues esto es simplemente como tema de investigación. Ya cuando tenemos obviamente una cuenta sociedad corporativa, pues hay que tener mucho más cuidado porque pues esto va a generar una facturación mensual o dependiendo de los periodos de facturación. Ahí lo importante es que va a haber un costo asociado a los recursos que estemos generando. Listo. Esto, como les digo, trabaja solo. Él va a eliminar todos los recursos y vamos a pasar a nuestro siguiente plantilla. No sé si tiene alguna pregunta hasta acá. Listo. Voy a seguir. Los outputs son la opción que tenemos de poder generar unos recursos, una parametrización, unas características, pero esos parámetros pueden generar un export, que como les decía al principio, puede ser consumido desde otro stack. Tenemos un stack donde creamos una instancia, pero queremos proveer un grupo de seguridad, un security group, y lo vamos a referenciar mediante un output, mediante un export y un import de ese parámetro. Entonces, básicamente la estructura es generar, siempre va a ser el logical ID, la descripción de ese recurso que estamos generando, de ese parámetro, una información asociada, un valor, el valor que se va a exportar y el nombre correspondiente para ese valor. Algo muy importante acá, estamos hablando de dos plantillas, de dos stacks, de dos grupos de recursos, donde en uno va a estar la instancia, en el otro va a estar el grupo de seguridad y van a enlazarse mediante este output, mediante este parámetro de export e import que va a consumir la segunda plantilla y pues obviamente el nombre debe ser el mismo para que pueda encontrarlo. Entonces, en nuestra primera plantilla lo que tenemos es la definición de un security group, ¿sí? Donde pues tenemos unos valores, unos parámetros, unas IPs, unos puertos de conexión, unos protocolos, ¿sí? Y donde tenemos un output, donde estamos diciendo vamos a tener un parámetro de salida que va a ser el nombre, ¿sí? El nombre que estamos definiendo este recurso y el cual pues va a tener el mismo nombre por definición, ¿sí? Se va a conectar mediante, o sea, el stack o la plantilla que haga referencia a este recurso debe hacer el import a través de este Security Group SSH, que es la segunda plantilla que tenemos acá. Entonces acá creamos nuestra instancia, acordemos que una instancia es un espacio virtual, ¿sí? Con una máquina montada, o sea, tenemos un servidor, tenemos un espacio donde estamos montando una máquina correspondiente, un sistema operativo con un tipo de instancia, lo que queremos asignarle también un recurso Security Group, pero importando el valor desde la plantilla que estamos cargando, digamos, preliminarmente. O sea que vamos a tener que crear primero este recurso para que al crear este, pues no falle porque no hay una referencia, digamos, conocida o este valor a importar no está creado aún en nuestra cuenta de AWS. Entonces vamos a pasar al ejercicio. Nuevamente, la dinámica es totalmente la misma. Digamos que todo esto se puede hacer desde un IDE, desde un Terraform, por ejemplo, pero acá estamos haciéndolo de la forma, digamos, desde la interfaz, desde la forma visual que nos provee CloudFormation o AWS con CloudFormation.
Listo. Entonces, primero creamos el recurso que se va a exportar, que es el grupo de seguridad. Aquí no hay mayor parámetro, o sea, simplemente es un grupo de seguridad por defecto. Sí, hacer lo mismo. Bueno, pongámosle acá export, que es el que va a tener el valor de salida cuando se cree el grupo de seguridad. Entonces acá, como les digo, simplemente nos dice que estamos creando. No hay ningún tipo de parámetro asociado. Es por defecto un grupo de seguridad de AWS DS3 y él va a generar acá la creación correspondiente. ¿Sí? Un grupo de recursos. Listo. Y vamos a tener un output, o sea, esta llave para que otro stack, otra plantilla, otro grupo de recursos que quiera hacer referencia a este security group, pues pueda conectarse. Si queremos validarlo acá, como les digo, desde nuestro servicio de S2, podemos identificar que ya hay dos grupos de recursos generados. Obviamente el que acabamos de crear y el que está por defecto con la creación de la cuenta. Vamos a volver nuevamente para cargar la segunda plantilla que va a hacer referencia a ese grupo de recursos. Nuevamente la que va a hacer la importación de ese parámetro, por así decirlo. Ah, perdón. Importo. Ya tenemos nuestro primer recurso que fue el Security Group. Y ahora esperemos que finalice nuestro segundo, que es una instancia que va a estar, como lo vemos acá, asociada a ese grupo de seguridad. Listo. Vamos a ir a ver si la instancia ya... No, está en proceso. Listo. Listo. Entonces estas que están en rojo son las que acabamos de eliminar y la que está funcionando actualmente es esta, la que acabamos de crear. Y vemos que hace el export del security group que creamos en el primer ejercicio. ¿Sí? Ahora algo interesante acá, y cuando empecemos a generar esa dinámica de crear recursos que estén enlazados mediante estas referencias, mediante estos outputs, es que no podemos generar la eliminación del archivo o del stack de referencia, ¿sí? Desde el cual se está consumiendo, digamos, ese recurso. ¿A qué me refiero? A que si vamos a CloudFormation, vamos a ver nuestros stacks, y yo quiero eliminar el stack que está haciendo, o sea, el grupo de seguridad que se creó y el cual está enviando ese export de esta variable, pues no nos lo va a permitir. Porque hay otro recurso que tiene una referencia ya asociada al mismo. Vamos a verlo desde acá. Entonces, como lo vemos acá, él nos va a decir que no se puede generar la eliminación porque hay un export que se está haciendo y hay un uso de esa variable, ¿sí? Se está importando. Entonces, el correcto proceder para generar, digamos, la eliminación de estos stacks es eliminar primero el que está llamando a esa referencia, o sea, el que no tiene ninguna referencia asociada con otro recurso. Y poder eliminar el segundo también. Y así eliminamos los dos. No tiene que haber ninguna referencia, ninguna asociación entre stacks, porque pues obviamente él va a decir que respeta esa conexión o esa referencia o ese import que se está haciendo. Lorena, no sé cómo vamos de tiempo, que llevas el control. Rafa, quedan 4 minutos. Listo, yo creo que, bueno, me quedé una parte de condiciones, pero es más de lo que estábamos viendo, más de poder limitar desde el archivo, ¿sí? A qué tipo de ambiente, digamos que no lo voy a ejecutar, pero lo voy a mostrar, y es poder limitar, permítame acá, muestro la condición. Por ejemplo, esta condición nos muestra desde que si el ambiente es igual a producción, aquí estamos diciendo que producción, qué tipo de instancia nos debe crear, ¿sí? O si crea o no crea el recurso. Es dependiendo de la condición que queramos poner y qué recursos va a crear si esta condición se cumple. Un volumen asociado y lo va a asociar obviamente a una instancia
y pues con una definición correspondiente dentro de un path donde se va a generar ese volumen, 100 gigabytes para una instancia cuando el ambiente sea producción. Y obviamente lo que vamos a ocasionar en esta ejecución es que se presentara el caso en que se pudiera generar la instancia y se asignara el volumen porque el parámetro que íbamos a ingresar era el ambiente de producción. Entonces, hasta acá llega nuestra sesión de hoy. Espero que les haya gustado. Cualquier pregunta, pues estamos atentos, nos pueden escribir o no sé si tienen preguntas y las podemos resolver de forma rápida. Creo que Lorena tiene también un anuncio para ustedes. ¿Algún comentario? Fernando, una consulta. Rafael. Rafael, perdón. Eh, Cuando se hace la ejecución de CloudFormation, ahí aparece como un estado de los tags. ¿Esos tags cuando se diligencian son cargados a todos los recursos o solamente a la parte de CloudFormation? Si su merced nos está diciendo algo, sinceramente no lo escucho. Perdón, sí, estaba bloqueado y estaba hablando. Sí, lo que decía es que la definición de esos tags aplican para los recursos y para poder identificarlos, ¿sí? Pues obviamente con la definición correspondiente de tags, pero dentro de CloudFormation y para la plantilla o el stack que se está cargando. Para ese grupo de recursos. ¿Sí? Vale, muchas gracias. Bueno. Buenos días para todos. Mi nombre es Lorena Cano y desde el área de capacitaciones de la empresa DevOps Latinoamérica les queremos agradecer su interés y participación el día de hoy. En la empresa abrimos unos cursos online con descuentos para que puedan hacer sus capacitaciones en Azure, en DevOps, Product Owner y Jira. Para quienes estén interesados, les estaré enviando la información esta tarde. Igualmente la grabación del día de hoy y el material que presentó Rafael para quienes estén interesados. Y como patrocinadores del evento DevOps Days Bogotá, un evento donde se hacen diferentes charlas como la del día de hoy, hay un descuento del 20% hasta el día de hoy en entradas y les estaremos enviando igualmente la información. Finalmente, los invitamos a que nos sigan por redes sociales y nos sugieran futuros temas para webinars para nosotros organizar el tema y poderlos invitar. No siendo más, les agradecemos el día de hoy su participación y les deseamos un feliz día a todos. Gracias. Muchas gracias a todos, gracias por unirse. Igual, les Muchas enviaremos la gracias. Buen día. información. Nos vemos en otro webinar. Que estén bien.